iglesias de más bendición e influencia a través del país de México? Mire, pues hace como 27 años yo llegué aquí a Matamoros, Tamaulipas, estaba misionero allá en la ciudad de Durango, y el Señor allá por un año estuvimos trabajando ahí como misionero, y el Señor nos trajo aquí a Matamoros en 1988 para iniciar esta iglesia. Amén. En aquellos años, hermano, no había mucho énfasis en buscar iglesias para que le apoyasen a uno. Yo tuve que venir aquí a empezar esta iglesia sin ayuda misionera y confiando en el Señor, nomás ganando almas 8 horas, 10 horas diarias para poder fundar una iglesia de verdad ganadora de almas. Y poco tiempo después, a los 8 meses, ya tenía mi primera conferencia misionera, ya tenía terreno, tenía edificio para nuestra iglesia, y a raíz de eso empezó a crecer la obra, porque nuestro énfasis fue siempre buscar las almas perdidas en la ciudad de Matamoros, y de una manera rápida, así sorprendente, fue creciendo la iglesia de una manera que pues sorprendía, porque pues había mucho énfasis en el asunto de ganar almas y estar siempre conscientes de la necesidad de ellas. Y así es como nosotros hasta el día de hoy, 27 años tenemos que acabamos de cumplir de ser pastor y fundador de la iglesia Bautista Montesión de aquí en Matamoros. Amén. Cuéntanos un poquito de su colegio bíblico, pastor. Tenemos un colegio que en 1991, mi hermano, estuvimos viendo que había jóvenes que tenían el gran deseo de prepararse para el servicio del ministerio, y había un instituto aquí en Matamoros que yo comencé a enviar, pero lamentablemente desapareció el instituto, y mi gente, la mayoría de los estudiantes eran de mi iglesia, se quedaron pues básicamente sin terminar, y es así como nació la idea de hacerlos terminar, comenzando un instituto de nuestra propia iglesia con el fin de terminarlo. Pero al ver otros pastores que yo tenía un instituto, comenzaron a enviar muchachos aquí a estudiar, y así fue como nació nuestro Colegio Bautista Fundamental de Matamoros, que ya pues tiene algunos años, de 1991 hasta la fecha. Han salido bastantes muchachos y muchachas al servicio del Señor, y seguimos adelante con el colegio hasta el día de hoy. Amén. Amén. Y gracias a Dios ha salido de ese colegio. Fíjese que el hijo del pastor Jaime Palacios estudia ahí, y puede platicar y tremendo trabajo que están haciendo ahí. Sí, aquí está el hijo del pastor Palacio de Torreón, Coahuila, el hermano Vicente, está aquí preparándose. Yo creo que termina este mes de junio, termina ya su ciclo aquí, y pues tendrá que regresar a su iglesia para estar un año de servicio al lado de su pastor, y después regresar del año de servicio, viene y se gradúa aquí con nosotros. Eso es lo que me llamaba la atención de su colegio, porque se tiene que ir a hacer un año de servicio en su iglesia. ¿Cómo es eso? Es que básicamente los institutos convencionales actuales regularmente tienen 3 años o 4 años y los se gradúan, y ya muchos de ellos no regresan a sus iglesias, no regresan ni siquiera con su pastor. A veces les dan espaldas o están renegando o se creen más, pues se identifican mejor en el colegio de la iglesia, que donde ellos están estudiando, y pues reniegan de su pastor, que es un pastor quizá muy joven, pastor a lo mejor con una iglesia pequeña, qué sé yo, tantas cosas que en la mente del muchacho a lo mejor cree que es indigno de ser pastor para ser nuevamente su pastor, y se van a otra iglesia, o se quedan ahí mismo en la iglesia del colegio. Y entonces, yo viendo esa necesidad, yo tuve que hacer diferente. Dije, yo tengo que hacer que estos regresen un año con su pastor y su iglesia en gratitud a la iglesia del pastor, para que pueda estar bajo su liderazgo, y puedan así ellos agradecerle a la iglesia por el apoyo, las oraciones que ellos han hecho a través de los años que estaban estudiando para que regresaran. Y pues ahí pasen un tiempo con ellos, y ya el pastor, en el año que van a estar de servicio, ellos me van a estar comunicando si el muchacho realmente está apoyándoles, si realmente está siguiendo las cosas, las indicaciones del pastor. Si no se gradúa, no puede regresar a graduarse, y por lo tanto queda inconcluso, y eso ayuda para que él también forme su carácter de poder apoyar a su pastor. Wow. Tremendo. Fíjese que pocos pastores con esa visión pastorela, la verdad que el denominador es que normalmente da, no sé qué conoce al pastor Chilo Tijeras, ¿verdad? Y me está platicando eso el pastor Chilo, que fue una conferencia, no voy a decir en dónde ni nada, ¿verdad? Pero
el muchacho era de allá de la tierra de Guerrero y decía, mi pastor, y decía el nombre de un americano, mi pastor. Y el hermano Chilo Antiveros dijo, cállate, dice, tu pastor es el que está allá en la tierra. Le puso una regañada ahí el hermano Chilo Antiveros a este joven, pero es la tendencia, pastor, que se va al colegio y se olvidan de sus pastores, ¿verdad? Así es. Y bueno, no le quito más el tiempo, pastor. La verdad que usted es un gran siervo de Dios, un gran predicador y tiene todo el tiempo del mundo para predicarnos. Así que adelante, los micrófonos están listos para que usted predique esta mañana. Ok, muchas gracias, mi hermano, y pues le agradezco que me haya invitado y que pueda hacer de bendición a los que me escuchen ahí a través de la radio, de la voz de Victoria, y por lo que llegue la onda de esta emisora. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Adelante, pastor. Gracias. Muy bien, buenos días a todos los que me escuchan a través de la estación La Voz de Victoria y a todos los lugares donde están escuchando este mensaje que quiero traerles a ustedes. Por eso les quiero invitar que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, si lo tienen por allí, y quiero leerles el versículo 36. La palabra de Dios dice, capítulo número 9, verso 36. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos nosotros aquí claramente cómo el Señor recorría las ciudades y las aldeas, las rancherías y todas partes para enseñar la palabra de Dios en las sinagogas que ellos tenían, y estaba predicando el Evangelio y sanando enfermedades y sanando toda clase de dolencias que la gente tenía, porque cuando el Señor vino vio una gran necesidad en toda la gente que estaba en ese momento, con muchas necesidades diversas, pero una de las grandes necesidades que el Señor vio fue que estaban perdidos, que estaban desamparados, que no había nadie quien les pudiera suplir sus necesidades básicas espirituales. Estaban como ovejas, dice la palabra de Dios, lo ilustra, como un animalito de esos que están allá vagando, que andan sin pastor, sin que nadie les guíe, los alimente, sin que nadie se preocupe por ellos. Eso habla acerca de la condición de la gente que hoy en día se encuentra de esa misma manera, se encuentran desamparados, se encuentran abandonadas, se encuentran sin que nadie se pueda interesar, sin que nadie les importe a esas personas. Por eso es importante también aquí recalcar que el Señor, al ver las grandes masas de gente, las grandes multitudes, dice que tuvo compasión. Quiero que notemos algo bien importante. La palabra griega traducida compasión significa sentir simpatía, significa lástima, ser movido con misericordia del corazón. Decía muy justamente el gran predicador Carlos Spurgeon que esta palabra griega era muy notable. No se halla en el griego clásico, en el griego convencional, en el griego típico o tradicional o de siempre, que no se hallaba ni siquiera en la Septuaginta de la traducción del griego Nuevo Testamento. Era una palabra, dice, que creada básicamente por los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Ellos no encontraron o no hallaron una palabra en todo el idioma griego que lograra su propósito, y por eso ellos hicieron una expresa emoción, esa palabra más profunda, la lucha del corazón, un anhelo interior con lástima. El corazón de Cristo estaba lleno, estaba listo, estaba a punto de estallar con lástima por el dolor de los ojos que él miraba cómo ellos estaban así, de esa manera, sin que nadie se preocupara, sin que nadie tuviera la importancia de vida dada a estas personas. Y él dice la Biblia que tuvo compasión por los que sufrían ante él. Si sumáramos nosotros el carácter entero de Cristo, se podría resumir a una sola frase que dice la palabra, que tuvo compasión de ellos. Yo creo saber la razón, por qué no había una palabra para describir, para especificar, para detallar la compasión, la palabra compasión en el idioma griego. Recordemos que el idioma griego era el idioma más perfecto, el más exacto, y sin embargo para esta palabra no había, en verdad, no había una definición más exacta de lo que el Señor sentía al ver las multitudes que estaban abandonadas. Y yo personalmente estudié cuál era la razón por qué no se encontraba esa palabra
griega tan exacta para que detallara y especificara la palabra compasión. Y veo yo que en el mundo grecorromano, o sea, en la cultura de los romanos, grecorromanos, no necesitaban tal palabra porque no sentían dicha emoción, no sentían ternura ellos, no sentían lástima, no sentían afectividad, no sentían compasión. Era una civilización, una cultura degenerada, desenfrenada, corrompida, en crueldad. Se practicaba mucho la brutalidad, mucho el salvajismo, la barbarie, la bestialidad, la maldad. Y por eso el apóstol Pablo describe a estos paganos o greco-romanos como gente de una manera sin afecto natural. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 1, verso 31. Quiero que busquen Romanos capítulo número 1, verso número 31. Dice la palabra de Dios, si ustedes pueden notar inmediatamente, acerca de cómo vivían la gente de aquel entonces, de una manera tal que realmente sorprende, porque esta gente realmente no tenían ternura, no tenían emoción, no tenían lástima, no tenían afectividad, no tenían compasión. Y dice la palabra de Dios que eran necios, desleales, sin afecto natural, noten eso, sin afecto natural, implacables y también sin misericordia. Está hablando que no amaban, no tenían afecto natural, no sentían, eran implacables, no perdonaban, sin misericordia, que no tienen compasión. O sea, que no aman, que no perdonaban, que no sienten lástima ni compasión. Eso resume el mundo grecorromano del primer siglo. Esto para que ustedes puedan entender por qué razón no se encontraba una palabra más exacta para describir o detallar la palabra compasión. En este mensaje solamente puedo traer a tu recordación, a tu memoria, lo despiadado de los romanos y su crueldad sanguinaria en los coliseos romanos, donde la gente se divertía en borracheras mientras los gladiadores y hasta niños pequeños eran hechos pedazos por esos osos y esos leones salvajes. Solo quiero recordarte, usted amigo, amiga que me escucha, que era una práctica común de estos paganos, abandonar a sus bebés recién nacidos, dejando a miles de bebés no deseados a la intemperie, afuera, en el exterior, para no morir en los campos y bosques en una forma cruel de aborto. Pero cuando Cristo vino, mis hermanos, sus seguidores salvaron a muchos que vivieron por la crueldad, por la brutalidad y por la maldad que pasaron en las arenas. Por eso era muy común que aquellos primeros cristianos fueran a los campos, fueran a los bosques a rescatar bebés que lloraban, abandonados allí para morir. Por eso la compasión de estos primeros cristianos era una novedad, era algo nuevo, algo que realmente nadie había tenido ese sentimiento en el mundo grecorromano del primer siglo. Y era una de las grandes características o algo que distinguía a la iglesia primitiva de la nueva religión que atrajo a decenas de miles de gentes a la iglesia. Mucha gente miró cómo estos cristianos se interesaban por ellos cuando no había ese sentimiento allí, había maldad, había mucha maldad en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, que esta característica que distinguía a la iglesia, a los hermanos de aquel entonces, como era algo nuevo, la gente era atraída, era interesada, era conquistada, enamorada, ganada a decenas de miles de personas en la iglesia. Por eso la iglesia primitiva creció, porque no tan solamente predicaban la palabra de Dios, pero también ellos estaban haciendo lo que ellos habían aprendido del Señor, de tener compasión, de tener ese sentimiento de amor y de ternura, de afectividad hacia todas aquellas personas que estaban sin Dios, que estaban sin salvación, que estaban sin esperanza. Por eso es importante hoy en día tener compasión al ganar almas. Hace unos días atrás me habló unos dos pastores de Estados Unidos para invitarme a predicar una conferencia de ganar almas en su iglesia, y ellos me hacían el comentario de que era muy triste cómo las iglesias hoy en día ya no tienen ese sentimiento de compasión de ganar las almas perdidas. Han abandonado el ganar almas, ya no
Ya no, la gente ya no tiene programas de ganar almas. La iglesia ha abandonado el ganar almas. Pastores han dejado ganar